Los tejidos y órganos linfoides se dividirán por su aspecto morfológico en difuso y nodular. El difuso son linfocitos T distribuidos de manera heterogénea y se encontrará en tejido conjuntivo de mucosas y piel, paracorteza y médula de los ganglios linfáticos, amígdalas, placas de Peyer, apéndice y vaina linfática periarteriolar de la pulpa blanca del vaso. Ahora, el nodular, ya como una conformación, el nodular tiene una conformación más o mejor identificada. Se encuentra entre el difuso de la lámina propia de mucosas, en las amígdalas, apéndice, placas de Peyer, corteza de ganglios linfáticos y periferia de la pulpa blanca del vaso. Y estos son conglomerados ovoides de linfocitos B. Son los nódulos, es lo que se le llama nódulos. En general, el tejido linfoide pues son agrupaciones celulares del sistema inmune asentadas sobre una red tridimensional de fibras y células reticulares. Esto es muy importante. La base para cualquiera de los tejidos o cualquiera de los órganos que vamos a ver son células reticulares y cada uno va a tener como ciertas particularidades. Ahora, los nódulos linfoides o linfáticos es tejido no encapsulado. ¿Y qué pasa en estos nódulos linfoides? Bueno, hay primarios y secundarios. Los primarios están hechos a base de linfocitos pequeños y los secundarios ya tienen como tal un centro germinal y una zona del manto, o también se le llama corona o casquete. Ahora, ¿para qué sirven estos nódulos linfoides? Cuando un linfocito reconoce un antígeno, va corriendo hacia los nódulos linfáticos para promover la proliferación de linfocitos, la diferenciación de los plasmocitos y la producción de anticuerpos, que esto sería lo más relevante de todo. Estos nódulos linfoides son como el centro de acción o donde puede ir el linfocito una vez que está activado para que se empiecen a generar memoria o una respuesta adaptativa contra el patógeno. Y el primario sería como un nódulo inactivo y el secundario sería un nódulo activo. El centro germinal del nódulo linfático es el resultado de la estimulación antigénica a la que han sido sometidos los linfocitos B y se reconocen dos zonas, una que es más clara y otra que es más oscura. Y se diferencian por la cantidad de células presentes. La zona clara tiene linfocitos inmaduros y grandes, son más grandes pero son menos. Y estos son linfoblastos y plasmoblastos. Ahora, la zona oscura, por ejemplo, en la fotografía de la derecha, la zona clara, podemos verlo muy bien, es el centro germinal. Del lado izquierdo de la fotografía no es tan claro, pero sí tiene zonas o sea, no es tan evidente, pero sí tiene zonas claras. Por ejemplo, el centro germinal de la derecha es mucho más evidente y podemos ver que las células son mucho más grandes en comparación con las moraditas de la zona oscura. Ahora, la zona oscura, en la zona oscura hay linfoblastos intensamente basófilos, linfocitos grandes y medianos y células en diferenciación hacia plasmáticas. Y estos también se pueden encontrar macrófagos que estén justamente como limpiando la zona de células que estén mal educadas o mal, linfocitos o anticuerpos que no estén sirviendo de manera adecuada, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, y
Y también podemos encontrar células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares no son iguales que son un subtipo de células dendríticas que van a desempeñar una función muy particular, que es la de mantener la memoria inmunológica. Este es un ejemplo, esta imagen, este diagramita, es un ejemplo de una célula dendrítica folicular, y con sus bracitos, se extiende sus bracitos, sus prolongaciones citoplasmáticas, y entonces va a tomar un antígeno, y va a reconocer una molécula, y entonces la puede guardar ahí mucho tiempo en el nódulo linfoide o linfático, para que si necesita ser nuevamente generado anticuerpos contra ese antígeno o contra ese patógeno, la célula dendrítica folicular puede proveer lo reconoce y prestará como el material para que puedan ser generados clonas contra ese patógeno en específico. Ahora, la zona de casquete o zona del manto o corona es una banda de linfocitos pequeños. Es una banda muy bien delimitada, densamente aglomerados alrededor del centro germinal. Si se dan cuenta, son justo los chiquitos que rodean la zona clara. En esta diapositiva les muestro el ejemplo de un folículo linfático primario, y lo que pueden ver son un montón de linfocitos pequeños, a diferencia del folículo linfático secundario, donde ya está activada un centro de germinación o un centro germinal, que es lo que corresponde a la zona clara, que está perfectamente definida y rodeada por la zona oscura, que son los linfocitos como de menor tamaño. Ambas son tinciones H. Ahora, la organización del tejido linfoide, tenemos que por órganos linfoides específicos, el tejido linfoide capsulado o encapsulado correspondería al timo, al vaso y a los ganglios linfáticos, mientras que la masa de tejido linfoide asociada o incluida en otros órganos correspondería al tejido linfoide no encapsulado, que serían las amígdalas, las placas de Peyer, el tejido linfoide asociado con la piel y el tejido linfoide asociado con mucosas. El asociado con la piel, podemos ver células linfoides que se infiltran normal o patológicamente los tejidos epiteliales y en los tejidos epiteliales y en el conjuntivo. Ahora, el tejido linfoide asociado con mucosas hay distintos y depende de si está en tracto digestivo, si está en tracto respiratorio, en tracto urinario o cerca del ojo y la nariz. Y uno más sería el correspondiente a las células circulantes en sangre y en la linfa. Por funcionalidad, el tejido linfático se puede dividir en primario y secundario. Y esto es porque en el primario hay presencia de células madre o troncales linfopoyéticas, y este es capaz de inducir tolerancia a antígenos propios del cuerpo. Los ejemplos más claros son el timo y la médula ósea del adulto. El timo va a provocar la maduración, o se va a encargar de la maduración de los linfocitos T, y en la médula ósea la maduración de los linfocitos B. Ahora, por funcionalidad, el secundario correspondería a aquel que genera y disemina la respuesta inmunológica. Proporciona el entorno para que los linfocitos interactúen entre sí o con células presentadoras de antígeno, células dendríticas, dendríticas foliculares o macrófagos.
Y estos son los ganglios linfáticos, el vaso, los tejidos linfoides asociados a mucosas y piel y médula ósea. De los ganglios linfáticos se lleva el reconocimiento de antígenos endógenos y exógenos recogidos desde los tejidos. Y el vaso es llevar a cabo el reconocimiento de los antígenos circulantes en la sangre. Entonces, la diferencia de los ganglios linfáticos con el vaso, si ambos son de circulación, los ganglios linfáticos propiamente van a revisar la circulación linfática, y el vaso de la circulación sanguínea. Ahora, los tejidos linfoides asociados a mucosas, ya lo comentamos, se le llama MALT por sus siglas en inglés, y los de piel se les va a llamar SALT. Ahora, para los bronquios, para el de los bronquios, se le llama BALT. Esto es por las siglas en inglés. Y recolectarán y presentarán antígenos provenientes de epitelios. Vamos a comenzar por tejido linfoide no encapsulado. Estos son MALT y corresponde esto engloba tanto GALT, que es el tejido linfoide asociado con intestino, el BALT, que es el asociado con bronquios, y las amígdalas. El tejido linfoide asociado con el intestino, GALT, se encontrará en la mucosa del tracto digestivo, y hay tres, o lo podemos encontrar de tres formas. Dentro de la capa epitelial, que estaría inundado de linfocitos T CD8 positivos, los dispersos en la lámina propia, que son los TCD4 positivos, hay en su mayoría, y hay otras células como células plasmáticas, linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, eosinófilos y mastocitos. Y uno más, que es como el más característico, son las placas de Peyer, que es una estructura muy bien organizada en la lámina propia del tejido intestinal, y esto está conformada por folículos primarios y secundarios localizados sobre todo en ilion. Lo que tenemos en la fotografía es un apéndice cecal, o una microfotografía sobre apéndice cecal, una tinción hematoxilina eosina, y sería un ejemplo correspondiente a los dispersos o el tejido linfoide disperso en la lámina propia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, corresponde a todo esto, todo lo que rodea, lo que ya vi, las criptas de Lieberkühn, que son estas de aquí, que se acordarán de la clase de epitelio. Todo lo que rodea las criptas de Lieberkühn es tejido linfoide disperso. Si se dan cuenta, no tiene ninguna organización en particular. Y esta gran rueda de aquí, este gran círculo que está señalando la flechita, corresponde a un folículo linfoide. Y ya después seguirá el tejido muscular y tejido conectivo. Esta es otra vista del apéndice cecal y de su distribución. Ahora, este es un claro ejemplo, o esta es una microfotografía del ejemplo de las placas de Peyer, de aglomerados de nódulos en la pared del ilion. Este es ilion. Y entonces, ¿cuáles son las placas de Peyer? Recordemos que son estructuras perfectamente definidas. Esta es la luz intestinal, las vellosidades que se pueden ver perfectamente, y entonces debajo de las vellosidades, de las microvellosidades, se pueden encontrar estos círculos perfectamente definidos. Estos círculos perfectamente definidos es lo correspondiente a las placas de Peyer, a diferencia de lo que podemos encontrar en el apéndice cecal, que no tenía ninguna distribución en particular. Una particularidad de este tipo de tejido linfoide
son las células M, que son las correspondientes a estas, que son células epiteliales, pero tienen una morfología distinta a las células epiteliales del resto del tejido, por ejemplo, diferentes al epitelio intestinal. Estas células M revisten tanto las placas de Peyer, y en bronquios revisten el tejido Wald. Ahora, la función de estas células M es la pinocitosis y el transporte de macromoléculas o antígenos, que por ejemplo en este esquema serían los correspondientes a los de color verde, de la luz hacia los tejidos subepiteliales. Recordemos que en las fotografías estaba el tejido linfoide debajo del epitelio. Entonces tenemos nuestro tejido linfoide. Y normalmente nada puede pasar entre las células epiteliales, normalitas, se acordarán por las uniones celulares, no permite el ingreso de bacterias, virus, etcétera. Sin embargo, las células M justo tienen esa tarea de pinocitar ciertos antígenos para alertar al sistema inmune de la presencia de ciertos patógenos. Ahora, las amígdalas son cúmulos de nódulos linfáticos parcialmente encapsulados. Como tal, no tienen una cápsula bien definida e integran el anillo de Waldeyer, que seguramente ya lo vieron en anatomía. Está compuesto por 2 amígdalas palatinas, 2 amígdalas tubarias, varias linguales y una faríngea. Ahora, las amígdalas palatinas son estructuras ovoides que tienen numerosos nódulos linfoides y están revestidas por epitelio plano estratificado que forma criptas. En estas fotografías, ¿dónde están las criptas? Justamente en esta línea blanca, lo que señala la flecha de aquí, corresponde a una cripta. Aquí en el zoom, y de este lado son estas hendiduras blanquecinas. Ahora, las amígdalas palatinas se localizan en ambos lados de la orofaringe. En la fotografía de arriba, justo definido aquí en rosita, está muy bien definido, podemos encontrar el epitelio plano estratificado, que justo rodea toda la cripta y se continúa. Y aquí hay unos círculos, si se dan cuenta, bueno, estos están perfectamente definidos, pero aquí, por ejemplo, que no está identificado, corresponderá a un nódulo linfático y tiene una zona blanquecina o una zona clara y una zona oscura. O sea, está compuesto de un centro germinal. Y en la de abajo, bueno, se puede ver mejor, y sería un acercamiento de justamente esta fotografía o microfotografía, donde podemos apreciar el epitelio nuevamente plano estratificado, no queratinizado, eso es muy importante, se acordarán, y la cripta, epitelio plano estratificado, y aquí podemos ver un nódulo linfático. Si se dan cuenta, bueno, no lo podemos ver completo, pero aquí nada más hay linfocitos muy pequeños, y pareciera la impresión de un nódulo primario. Sin embargo, pues habría que ver el resto de la fotografía como para determinarlo. Y aquí abajo podemos ver tejido conjuntivo, que les digo, propiamente no tienen cápsula las amígdalas, pero pues sí tendrán en algunos segmentos, porciones de tejido conjuntivo. Las amígdalas tubarias desembocan en los tubos faringotimpánicos
y están igualmente revestidas bueno, estas están particularmente revestidas de epitelio pseudoestratificado ciliado. Y las amígdalas linguales se encuentran en la superficie de la base de la lengua. De igual forma están recubiertas por epitelio plano estratificado y estas también tienen criptas. La amígdala faríngea tiene tejido linfoide encapsulado y se localiza en la pared posterior de la nasofaringe, detrás de la cavidad nasal. Esta está revestida de epitelio pseudoestratificado ciliado, intercalado con plano estratificado, que sería el correspondiente a la zona intensamente rosada, que justo delimita la amígdala en este caso. Y también posee criptas, que sería, por ejemplo, esta de aquí, este espacio en blanco. Estos son nódulos linfáticos. Todas estas círculos de aquí o formas ovoides. Este es tejido conjuntivo que soporta o le da un poco de estructura a la amígdala faríngea y en este caso tiene un centro germinal, este nódulo linfático.